de la sociedad y hacia las actividades no lucrativas, en concreto las actividades de asistencia social, y ante la dificultad del sector privado de atender estas necesidades, se ha producido un desarrollo de las entidades no lucrativas volcadas en, básicamente, dos ámbitos: el ámbito de asistencia social y el ámbito de asistencia cultural, fundamentalmente en Europa. En España, a lo largo de los últimos años, se ha producido un crecimiento importante de este tipo de entidades, que ha dado lugar a que este sector actualmente represente cerca del 4% del PIB. Concretamente, las últimas cifras apuntaban a un 5,89 de peso en el PIB. ¿Y qué significan a nivel del sector, a nivel del empleo, a nivel del total empleo en España, del orden del 6,2% de la mano de obra empleada? Traduciéndose en 253.000 entidades sin fines de lucro las que hay registradas en España. Si hablamos del mundo fundacional, es decir, reducimos este universo al mundo de las fundaciones, nos encontramos con que en el último registro realizado en el 2012 ascendían a 13.797 fundaciones, que vienen a representar el 0,8 del Producto Interior Bruto en España. No obstante, a pesar de que estas cifras suenan como muy importantes, nos encontramos con que estas fundaciones tienen un tamaño relativamente pequeño. El universo de fundaciones en España se agrupa por el tamaño de los ingresos y, concretamente, el 40%, más del 40%, el 41% de las fundaciones tienen ingresos entre 30.000 y 500.000 euros. Es decir, estamos hablando de ingresos anuales pequeños, es decir, un sector muy atomizado. ¿Por qué mi interés en este mundo de las fundaciones y en el estudio de la contabilidad de gestión de las fundaciones? El interés radica en el peso que estas entidades han ido adquiriendo en los últimos años en la sociedad. No solamente a nivel de organizaciones no lucrativas, sino a nivel fundacional. En particular, considero que las entidades fundacionales que en particular recaban dinero de los individuos de la sociedad, deberían de tener una transparencia informativa a la hora de publicar sus resultados que hoy por hoy no se da. Adicionalmente, considero que en la medida en que estas entidades utilizan la mano de obra voluntaria, es decir, lo que se denomina voluntariado, como recurso humano, deberían de estar obligadas a reportar de una forma mucho más evidente los resultados de su actividad. Y la tercera razón es una razón de peso. En la medida en que estas entidades, por ser entidades no lucrativas, tienen derecho a exenciones fiscales, deberían de estar en condiciones de poder dar una clara explicación de qué es lo que hacen con el dinero y con la actividad que desarrollan. La legislación al respecto es bastante difusa y en los últimos años, como consecuencia de la evolución tanto de estas entidades como de la normativa contable, ha dado lugar a una mayor especificación de la normativa contable al respecto de estas entidades. En concreto, ya en el año 98 se produjo una primera adaptación del Plan General Contable a estas entidades. Y posteriormente, ya más recientemente, en el año 2011, se ha producido la segunda adaptación al último Plan General Contable, que, como bien sabéis, viene ajustándose a las normas internacionales. ¿Por qué? Y de ahí la necesidad de un nuevo plan, un nuevo
plan o un programa de adaptación a las entidades no lucrativas. Porque las entidades no lucrativas, a diferencia de las entidades mercantiles, su fin último no es el beneficio, sino el bien común de la sociedad. Por lo tanto, la base de estas entidades es no el lucro, no tener beneficio, no dar beneficio, no una actividad no lucrativa, no generar lucro, en definitiva. ¿Cómo deberíamos entonces medir la actividad de estas sociedades? Si los ingresos y los gastos no son referente de la actividad de estas entidades, tendremos que buscar cuáles son los criterios por los cuales deberíamos de medirlos. En particular, en la medida en que los grupos de interés de estas entidades se adhieren a las mismas o buscan su beneficio de las mismas por el motivo al que se dedican, por las actividades que desarrollan o por el compromiso que prometen, nos encontramos con que lo que habría que valorar, en definitiva, es cómo realizan esas actividades frente a lo que nos han vendido o previsiblemente han dicho que querían hacer. Este es el objeto de mi estudio, de mi trabajo, en cuanto a que considero que la mejor forma de medir el desempeño de estas entidades pasa por estudiar, en definitiva, los resultados de aquello previsto frente a lo realizado, o de lo realizado frente a lo previsto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aquellos grupos de interés que se adhieren a estas entidades nos permiten atender mediante el análisis de estas desviaciones de este compromiso y de lo realizado, nos permiten estudiar las desviaciones, el grado de realización de los objetivos, y afecta tanto dentro de los grupos de interés, a la dirección, o el patronato, o al equipo directivo, afecta a los beneficiarios de estas entidades, y afecta a los donantes o contribuyentes a estas entidades. A diferencia de las entidades mercantiles, como acabo de referir, aquí hay un grupo de interés o stakeholders, claramente diverso, mucho más diverso que en el grupo de las entidades mercantiles. Mediante el análisis de las desviaciones entre lo producido y lo previsto, considero que se puede valorar el desempeño de estas entidades en la realización de sus actividades. ¿Y cómo podemos realizar esto? La norma nos ayuda, la norma contable. Y la norma contable, la primera adaptación al Plan General Contable del 98, de 1998, hacía referencia dentro de las cuentas anuales al informe presupuestario. La norma contable posterior, la que hay actualmente vigente, hace referencia dentro de sus cuentas anuales al plan de actuación. No obstante, el plan de actuación no forma parte de las cuentas anuales, es un documento anexo a las cuentas anuales y necesario para la realización de la memoria. Hoy por hoy, según la actual normativa, las cuentas anuales de las entidades no lucrativas son el balance, la cuenta de resultados y la memoria. ¿Por qué es necesario el plan de actuación, a diferencia de la norma anterior, que era el presupuesto? Porque el plan de actuación es la referencia de la memoria para contar el grado de cumplimiento o de realización de los objetivos de la entidad. A diferencia de la norma anterior, el plan de actuación
corresponde al presupuesto. En mi opinión, el presupuesto era una referencia más analítica que lo que es el plan de actuación, pero en cualquier caso, el plan de actuación debe servirnos como herramienta para el objetivo perseguido, que es valorar el desempeño de estas entidades. ¿Y cómo queremos valorar el desempeño de estas entidades? Mediante el análisis de las desviaciones entre lo realizado y lo previsto. Hoy por hoy, estas entidades se limitan a publicitar sus cuentas anuales donde no hay una referencia, salvo en la memoria, del grado de cumplimiento. Entendemos o entiendo que en la medida en que se trabaje con el desarrollo del plan de actuación, desde el punto de vista presupuestario, podemos ofrecer a estas entidades una herramienta de gestión que les facilite su relación con los grupos de interés. En primer lugar, el plan de actuación, interpretado como una información presupuestaria, tiene un concepto de planificación. Pero es que también tiene el concepto de presupuesto y también tiene el concepto de control. Concretamente, el plan de actuación se estructura en 3 puntos. Esos 3 puntos son la actividad, de la cual hay que hacer una referencia extensa y amplia de cada una de las actividades realizadas por las entidades, diferenciando entre lo que son actividades propias o no lucrativas y las actividades mercantiles. Además, exigen esa identificación de la identidad de la actividad, referencia a los empleados y referencia a los beneficiarios. Y en cuarto lugar, en el desarrollo de la actividad, se exige a las entidades un indicador de objetivos a conseguir, que permita valorar aquellos objetivos que pretenden. Para mí este es uno de los puntos clave a nivel de planificación. El factor planificación dentro de lo que es el plan de actuación. El segundo punto del plan de actuación hace referencia a los recursos a emplear en el desarrollo de sus actividades. Previsión de recursos a emplear en el desarrollo de sus actividades. Al final estos recursos se traducen en gastos e inversiones. Gastos, todas aquellas partidas relacionadas con lo que podíamos denominar cuenta de resultados, e inversiones, aquellas partidas derivadas de las variaciones patrimoniales del balance. El tercer punto al que hace referencia el plan de actuación es aquellos recursos empleados por la previsión de recursos empleados por las entidades. Y aquí estamos hablando de ingresos y recursos. En cualquier caso, este último punto es la provisión de recursos a obtener, no a empleados, sino a obtener por las entidades. Hemos hablado de las actividades, de la previsión de recursos a emplear y de la previsión de recursos, estos últimos, a obtener. La previsión de recursos a obtener hace referencia a los ingresos y a los recursos obtenidos, tanto derivados de la cuenta de resultados como derivados de la variación de las partidas del balance. Con esta información que nos facilita el plan de actuación, podremos extrapolar mediante el análisis presupuestario, contabilidad presupuestaria, las actividades desarrolladas y el grado de cumplimiento de las entidades en en su actividad concreta. Mediante el grado de cumplimiento, el grado de realización, seremos capaces de medir cuál ha sido el desempeño de estas entidades en su actividad.
La última parte corresponde a los indicadores de actividad, donde deberemos de fijar previamente, y aquí está la ventaja del plan de actuación, que nos permite una presupuestación, un presupuesto, y comparar lo que queríamos hacer con lo obtenido a través de esos indicadores que nos permitirán, en la medida en que sean homogéneos, valorar si el desarrollo de esta actividad ha sido acorde con lo deseado y con lo ofrecido o previsto cara a la sociedad. Con este trabajo pretendo, en definitiva, facilitar una herramienta a las entidades que sea de uso interno para su dirección, para poder trabajar lo que es las desviaciones y lo que es la gestión interna de sus actividades, cara a los grupos de interés en particular, beneficiarios, para saber exactamente cómo están realizando esa actividad, y a los donantes o socios de estas entidades para el conocimiento del uso que hacen de los recursos que ellos prestan. Y esta es la exposición.